todos. Bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio MP3500. Uno de vosotros me ha preguntado sobre si los rodillos del variador tienen que llevar una posición concreta. Y efectivamente, sí que tiene que llevar una posición concreta porque si no los podemos destrozar. Bueno, aquí tenemos dos rodillos. Este es el modelo Piaggio básico, pero bueno, nos vale para cualquier otro tipo de rodillo, pulley o cualquiera de ellos. Bueno, fijaros que tienen en uno de los lados esta parte metálica y en la otra podríamos decir esta parte reforzada o de plástico, como lo queramos llamar. Bueno, pues fijaros, siempre, este es el variador, la parte metálica siempre tiene que ir a la izquierda, ¿eh? Y la parte de plástico, que sería esta, a la derecha. Y así sucesivamente en todos los huecos que tenemos para colocar los rodillos, ¿eh? Porque si no, podemos liar la de San Quintín. Bueno, como sabéis, los rodillos, ya os cuento alguna cosilla más, se mueven de forma longitudinal. Es decir, lo que hacen es que están rodando en este hueco, ¿no? Para abrir o cerrar el variador y de esta forma consiguen entregar toda la fuerza del motor al sistema de transmisión, ¿no? Con menos gramos, por ejemplo, en el caso de la Piaggio 500 que tengo yo, son 25 gramos, se obtiene, o sea, si le metiéramos menos gramos, yo os recomiendo habléis con, no que lo habléis, sino que lo miréis en el listado que tiene Dr. Pulli, qué es lo que recomienda de bajar 1 gramo, 2 gramos. Si metemos menos gramos, es decir, si en vez de 25, pues le metemos 23, se obtiene un aumento de las revoluciones del motor que combinado con el incremento de la potencia aumenta la aceleración y sobre todo el reprise. Yo, sinceramente, no soy partidario de nada de esto, pero esto es a gusto del consumidor. Yo siempre me guío por la casa matriz, en este caso los ingenieros que diseñaron esta moto, que lo mejor rendimiento es 25 gramos. Bueno, pues espero que haya quedado aclarada esta duda, dónde van colocados y la forma en que tienen que ir colocados nuestros rodillos. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Un saludo cordial a todos. Chao.